Respetando el tiempo de los que se conectaron muy a las 8 en punto, entonces vamos a empezar con la alabanza y damos espacio para que Dios alinee todas las conexiones de todas las personas y puedan llegar, correr a este encuentro, que es el que nos debe hacer correr todos los días, cada día, a todo momento, y es anhelar escuchar la música que Dios creó para que disfrutáramos su palabra y escuchar su palabra. Entonces esperamos que la puedan disfrutar y tu presencia es lo mejor que tengo, lo mejor que tengo, mi ayuda y dirección, donde todo tengo, Dios. Dame el gozo que tiene la llave, ese que a vida me sabe, que solo viene de ti. Navego, en ella me pierdo y en ella me encuentro. Dame el gozo que tiene la llave, ese que a vida me sabe, que solo viene de ti. Vengo en un río de amor inmenso, corriendo. Tus ojos me cambian alegría, mi lamento. Dame tu gozo, tu amor eterno. Siento que mi vida sin ti es solo tiempo. Es humo que se esfuma con el viento lento. Sin ti me seco. Dame tu agua, que estoy sediento. Dame el gozo que tiene la llave, ese que a vida me sabe, que solo viene de ti. Y vengo en un río de amor inmenso, recorriéndolo no encuentro su principio ni su fin. Dame el gozo que tiene la llave, ese que a vida me sabe, que solo viene de ti. Vengo en un río de amor inmenso, recorriéndolo no encuentro su principio ni su fin. Tu amor no se acaba, tu amor no se acaba, tu amor no se acaba, tu amor no se acaba. Señor, esta noche queremos poner nuestro corazón, nuestra mente, alma a tu disposición, entendiendo y teniendo clarísimo que tu amor nunca se acaba, que tú siempre estás presente acompañándonos en cada actividad, situación, momento, en cada oportunidad que tenemos para poder disfrutar y ver tu gracia sobre nuestra vida. Y debemos cada día nuevo y en cada momento, con cada nueva situación, agradecerte, porque eres un Padre dador. Muchas veces sin necesidad de pedir, estás brindándonos. Tú anhelas que en nuestras oraciones nos acerquemos a ti en búsqueda de tu gracia y tu favor, y así debemos hacerlo a diario. Las oraciones deben ser de agradecimiento, de bondad,
de reconocer que tú eres un Padre inmensamente grande y que nos concedes tu amor y tu favor siempre. Debemos buscarte en oración y pedirte por aquellas cosas que necesitamos, pero que nuestra oración no se centre en pedir, que se centre siempre en agradecer, en buscar tu gracia, en buscar tu bendición, en buscar el sentir que ya tenemos aquello que anhelamos en forma de agradecimiento, no solo pidiendo y pidiendo y pidiendo, como dame, 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 sino gracias Señor por darme, gracias por concederme, gracias por brindarme, proclamando que tú ya nos estás concediendo tu favor y confiando en que así es. Aunque a veces la respuesta de tu parte sea no, también tenemos que agradecer, porque ese no tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y muchas veces ese no a nuestras oraciones nos da la respuesta que no queremos escuchar, pero que necesitamos escuchar. Y también debemos entender que cuando tú dices un no, es para bien de nosotros. Por un motivo está puesto ese no. Y que cuando obtenemos el sí, debemos agradecerlo multiplicado, porque siempre tu mano poderosa pone sobre nosotros esa bendición que anhelamos. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón sueños, pero permítenos que cada día nuestros sueños sean tus sueños, que podamos lograr encontrar y que tú nos concedas cumplir nuestros sueños, pero nuestros sueños puestos de tu mano sobre nuestra vida. Te bendecimos, Señor. Queremos que la palabra de hoy llegue hasta el fondo de nuestro corazón, que lo que nos permita aprender sea inmenso y podamos en algún momento de nuestro día a día y vida transmitir a otros esa palabra que nos estás enseñando el día de hoy, que nos estás concediendo aprender. Y te bendecimos, Señor. En tu santo nombre, Cristo, oramos. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente, los que se han estado conectando. Qué bueno verlos por acá. Tío Leonardo, si nos está... ya, yo dije, si nos está hablando, está en mute. Nos alegra que, como siempre... Y eso, es que no ha llegado a casa, vale, no pasa nada. Bueno, estamos... en una semana más y quiero empezar con unas preguntas así súper rápidas y para hacerlo más rápido, entonces el dedo más rápido lo vamos a, yo les voy a ir preguntando y ustedes me van respondiendo a través del chat, así lo primero que se les venga a la cabeza en una frasecita corta. Entonces, la primera pregunta es para ustedes, ¿qué es orar? Entonces, a ver, los voy leyendo ahí en el chat súper rápido, en una frase cortita, chiquitica, lo primero que se les ocurra. Hablar con Dios, dice Nancy. ¿Quién da más? Bueno, como nadie da más por ahora, solo fue el dedo más rápido, lo digo siempre, Nancycita. Pues bien, Nancy, es eso. Marisol dice sentir una conversación con Dios. Dice sentir una conversación con Dios. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿con qué persona? Espérenme un segundito. Abre acá esto para que puedas ir dando ahí. Que está entrando la señora Margarita. Problemas no. Situaciones logísticas que vamos a ir solucionando a medida que vamos adelantando. La segunda pregunta fácil es, ¿con qué persona es con la que más? Se llama Margarita, buenas noches. Dice Angelita, antes de seguir, hablar con el mejor amigo en quien uno confía y sabe con que podemos encontrar la solución y paz. Casi que se me adelanta. ¿Con qué persona es con la que más te gusta hablar? Piensen con la persona que más les gusta hablar. Y si lo quieren poner ahí, no hay problema, pero más que saber la persona es por qué les gusta hablar tanto con esa persona. A ver, ¿quién dice? Si se demora mucho escribiendo, si quieren abran el micrófono y lo dicen hablando. Yo pensé que escribir era más rápido que hablar.
quién me dice? A ver, ponemos a hablar. Angelita. Angelita. Ay, quiere hablar conmigo. Aquí estoy, estaba terminando de escribir. Ah, Bueno, pues, vale, a ti te gusta hablar, pero realmente yo tengo, si es personas aquí en el mundo, sí. 3. Ok, ¿con quiénes? A ver. 3. Una de ellas, mi mamá, Sí. y 2 ángeles que Dios me regaló en mi vida, es que son muy especiales. Una, no la veo por acá hoy, pero pues, Ya pues me imagino que es una mujer así como rubia, con una sonrisa esplenda, siempre está, algo así, que es madrina y esas cosas. Sí, Y sí. otra es un ángel que Dios puso en mi vida cuando más lo necesitaba, pero no es de este grupo, también es una persona creyente, donde Dios realmente a través de ella la usa muchísimo y para conmigo más. Entonces son 3 personas con las que realmente me encanta hablar siempre, todos los días. Ok. Y me imagino que la razón es algo parecido por lo que ponías en la parte de arriba, que porque te dan confianza, ¿cierto? Para poderlo hacer. Me dan confianza, me dan paz, tranquilidad, me gusta, me motivan, puedo tener plena certeza de que puedo hablar sin ningún problema de muchas cosas. Ok. Y piensa ahora en este momento con alguien que no te gusta hablar, no me digas quién para no entrar en situaciones difíciles, y dime Uy, por qué no te gusta hablar con esa persona. porque me pasa todo lo contrario. Mm, Desconfianza, no hay lealtad, honestidad, me genera incertidumbre, su augurio es muy pesado, no hay empatía ok, tampoco. ok. Gracias, Entonces Angelita. prefiero, hola, ¿cómo estás, chao? Y ya. Pasa uno como que rapidito, esas Sí, conversaciones que uno salga rapidito. algo así, algo Bien, así. exactamente. Bueno, pues hoy hablaremos de esa hermosa charla, esa conversación santa que se supone todos los días deberíamos mantener con Dios, que es la oración. Y aunque este tema pueda parecer un poquito acartonado, un poco trillado, quizás básico para los que ya llevan de años en la fe, pues Dios me llevó a hablar de este tema en primera medida, pues porque aunque yo crecí en un hogar católico muy creyente y llevo 8 años más o menos siguiendo los pasos de Jesús en la fe cristiana, pues en realidad debo confesarles que aún muchas veces me cuesta orar. Me confundo con solamente, es decir, confundo de pronto la acción de orar o de pasar un tiempo con Dios con solamente el hecho de leer la Biblia o a veces con la práctica de acción de gracias, que estudiando acerca de este tema entendí que puede ser 2 cosas diferentes, pero, pero que una debe ir unida a la otra. Y a veces me pasa también que me gustaría como seguir las claras instrucciones que dejó Jesús como en su oración modelo para orar, pero pues cuando lo hago también me siento como un robot, como que no sé quién de pronto, o me imagino que muchos de acá se identifican conmigo en alguna de esas situaciones que les ha pasado cuando intentan orar. Y otra razón por la que Dios puso en mi corazón este tema es porque a veces lo familiar o lo que llamamos común, ¿sí? Como en este caso lo es orar todos los días, pues se convierte en una monotonía. Y de ahí nos volvemos mecánicos, dejamos de disfrutarlo, a tal punto que o lo hacemos por cumplir o lastimosamente simplemente lo dejamos de hacer, ¿sí? Y eso muchas veces nos pasa también con nuestras conversaciones, con amigos, con personas conocidas, pero también muchas veces porque nos pasa lo contrario, desconocemos que Dios es ese amigo y es esa persona de confianza con la que podemos hablar, así como de esa persona que aquí en la tierra ustedes aman para conversar. Así que nada, Dios en su infinita misericordia me está hablando de este tema ya desde hace algunas semanas y lo súper reconfirmó este fin de semana, porque en 2 reuniones totalmente distintas en las que estuve, pues fue el tema principal. Así que
de lo que recibo les doy y pues aquí vamos. ¿Listo? Entonces, hoy voy a tener un asistente muy especial que es a propósito la persona con la que más me gusta hablar hoy en día, que es mi amado esposo. Y él me va a ayudar a ver si la tengo por acá, a leer los versículos del día de hoy porque son bastantes. Entonces, para que sea rápido y fluido, y vamos a, mi esposito es el que nos va a ayudar. Entonces, vamos a iniciar con lo básico que es la oración. Entonces, léeme, por favor. Salmos 27:8. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Entonces, en primera medida, la oración es buscar a Dios. La oración nos lleva a buscar el rostro de Dios y por ende a acercarnos a Él. Debería ser una experiencia íntima con el corazón sincero y el rostro totalmente descubierto. Es decir, cero máscaras, sin nada que podamos ocultar, porque ¿qué le vamos a poder ocultar a Dios? Él realmente nos conoce y conoce nuestro corazón. Entonces, con total sinceridad, buscar el rostro de Dios. ¿Y qué pasa si lo buscamos? Salmos 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Pues cuando lo buscamos, Él se hace accesible a nosotros. No es que Él se esconda, no es que Él nos diga, como muchas veces nos pasa con nuestros amigos, que en este momento no te puedo hablar, o lo que le decía yo a Angie recién entré, ay, Angiecita, no te hablaba hace un montón. Sí, al contrario, Jesús es supremamente accesible a nosotros, y lo mejor es que a través de esta conversación, algo que siempre nos va a dar y se nota bastante, va a ser paz, de su paz. La oración también es clamar, porque no todo tiene que ser color de rosa. Y buscando el significado de clamar, pues clamar es gritar. Sí, es hacer un llamado de auxilio a grito herido. Es quizás una queja, y es algo que de pronto en una conversación convencional o bonita que siempre quisiéramos tener, no siempre se da, pero es algo que también es necesario y hace parte de la oración. Bueno. Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Entonces, clamar a Dios nos da esa certeza, ¿sí? De que Él está, de que tenemos a alguien, de que podemos confiar, y una vez más, pues esa paz. Y Él contesta nuestras peticiones. O sea, es la confianza de que Él va a contestar nuestras peticiones, eso que estamos hablando, y que nos va a revelar lo mejor para nosotros. ¿Qué más puede pasar si clamamos? Salmo 34:6. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. En este caso, David fue el que clamó y fue despojado de su pena. Entonces, liberarnos de esa angustia que nos hace lanzar ese grito de auxilio es una de las grandes ventajas que tenemos al clamar dentro de nuestra oración, cuando se hace necesario y cuando nuestro corazón así lo requiere. Romanos 10:12-13. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando un niño se cae de una bicicleta o tiene un accidente, necesita ayuda, inmediatamente, ¿qué es lo primero que grita? ¡Mami! O papi, al que tenga la mano, ¿cierto? Y mamá o papá, pues, ¿qué es lo primero que hacen? Pues corren de inmediato, lo levantan, le secan las lágrimas o lo consuela, le explica que no debe volver a hacer para que no se vuelva a caer, para que no se vuelva a golpear, en fin. ¿Qué pasaría si el niño, en lugar de gritar, mami, el nombre de quien necesita, solo piensa que alguien me ayude, que alguien me ayude, pero en su pensamiento, y no lo grita, no lo expresa, no dice mami, no lo grita? Pues que nadie va a venir a su ayuda. Ella no va a poder venir y hacer todo eso que hizo en el caso en el que él gritó. Entonces, invocar es decir, o llamar en voz alta a una persona. Entonces, a Dios le agrada que invoquemos su nombre, ¿sí? Y este versículo que mi esposo nos acaba de leer habla específicamente de eso. ¿Y qué pasa cuando invocamos su nombre?
Salmo 34:6. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Misericordia. Nos llena de su misericordia, nos llena de su amor, nos llena de su bendición y de todas esas cosas que normalmente un padre hace con su hijo cuando sabe que está en peligro, cuando sabe que lo necesita, ¿sí? Siguiente. Santiago 4, del 2 al 3. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, orar también es pedir. Y pues ustedes me dirán, no, pues sí, todos sabemos lo que es pedir, ¿cierto? Pedir, todos pedimos, pero ojo, desear no es lo mismo que pedir. Entonces, lo primero es, a través de la oración, los anhelos que hay en nuestro corazón se convierten en esas peticiones. Pero la forma o cómo sabemos que son buenas cuando son conformes al corazón de Dios, ¿sí? Y no están motivadas por deseos insanos. Entonces, lo que nos ha dicho Luigi muchas veces, nosotros no le podemos pedir a Dios que nos ganemos la lotería, por ejemplo, porque sabemos que hace parte de algo, de una práctica que no le gusta a Dios y que pues no iría de acuerdo al deseo de su corazón. Entonces, eso es importante al momento de pedir. Y para recibir, pues hay que pedir y pedir bien. Y luego necesitamos mantener esa petición en oración y confiar que Dios se encarga de ella. Entonces, hace parte de, no solamente debemos desear y anhelar, sino pasar al plano de pedir. Pedir bien, de forma correcta, es decir, con los deseos de corazón de Dios. Y después mantener esa petición en oración con toda la confianza de que Dios se encargará de ella. ¿Y qué pasa si pedimos de esa manera correcta? Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Dios nos otorga lo que pedimos, con la condición de que nos mantengamos en Él y en su palabra, ¿sí? Porque eso es lo que va a hacer que nosotros podamos saber o discernir qué es el deseo de su corazón, de Dios. Entonces, permanecer en Él implica permitir que Dios mismo ponga buenos deseos en nuestro corazón, ¿sí? Que pidamos por esos deseos. Yo, por ejemplo, hace un tiempo aprendí, y de hecho creo que fue a través de una alabanza, que yo no pido por mis sueños, ¿sí? Sino que yo pido es porque se hagan realidad sus sueños en mi vida. Entonces es como, Dios, tus sueños, esto es tu sueño y ese sueño es el que yo quiero que se haga realidad en mi vida, porque no puedo ser egoísta de pedir lo que yo quiero si está fuera de la voluntad de Dios. ¿Y esto qué más es oración? Primera de Samuel 1:15. No, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza, solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Es rendir el corazón. En este caso, Ana era una mujer que estaba supremamente desesperada porque quería tener un bebé, quería tener un hijo. Y ella va al templo y empieza a orar, pero empieza a orar de una manera tan desgarradora, o sea, de verdad rindiéndole el corazón a los pies de Dios, que el sacerdote pensó que ella estaba borracha. O sea, ¿cómo sería? Porque ella incluso lo hacía en voz alta y pues en ese entonces quizás la oración no era tan normal que se diera de esa manera dentro del templo, muy seguramente. Y fue tan desgarrador y tan desde lo profundo de su corazón y tan sin importarle lo que pasara a su alrededor, que el sacerdote pensó que ella estaba borracha, pero en realidad era un corazón rendido. Salmos 62:8. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Entonces, al rendir el corazón es abrir el corazón y eso implica confianza, implica dependencia de Dios. Orando llegamos a esa confianza. Entonces, lo que Angelita nos decía, ¿cómo hacemos o por qué nos agrada hablar con alguien? Porque esa persona nos da confianza, ¿cierto? Pero necesitamos que esa confianza sea recíproca,
sí, que vaya de lado a lado. Entonces tú tienes confianza en Él y puedes depositar toda tu confianza en Él porque Él también confía en que tú vas a ser honesto y vas a abrir tu corazón. ¿Qué pasa entonces si rendimos nuestro corazón? Salmos 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Entonces recibimos una respuesta a esas oraciones porque hemos orado con un corazón sincero, íntegro y sin maldad. Y aún si hubiese algo de maldad, al confesarlo, al humillarnos delante de Dios y decir ese algo o pedirle incluso antes que examine nuestro corazón antes de poder hacer esa oración, pues Él tendrá esa misericordia para podernos perdonar. ¿Listo? Entonces, ya hablamos de qué es la oración, ¿sí? Y ahora voy a hablarles brevemente de unos aspectos importantes dentro de la oración. Entonces, yo creo que uno de los más importantes y principal es definitivamente la fe. ¿Qué dice la palabra acerca de la fe? Marcos 11, 23 al 24. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces, es fundamental orar con fe todo lo que pidamos a Dios, ¿sí? Siempre hay que pedirlo con toda la fe en el corazón, sabiendo que Él nos escucha y que contesta absolutamente cada petición. Así sea, con un sí, con un no o con una espera, pero de que la contesta, la contesta. Mateo 9, del 28 al 30. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y Él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe, y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto. Entonces, con fe, estos dos ciegos pudieron ver, ¿sí? Porque creyeron que Jesús tiene poder para sanarlos. Entonces, así también nosotros debemos orar creyendo que Jesús tiene poder y control total sobre nuestras vidas. Otro aspecto importante es hacerlo en el nombre de Jesús. Juan 14, 12 al 14. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Bueno, entonces, pedir en nombre de alguien supone que se conoce a esa persona y que esa persona esté de acuerdo con que se haga su pedido. Entonces, a mí eso me confundió un poquito. Entonces, el ejemplo y que me acordé es, ¿se acuerdan cuando nuestras mamás nos mandaban a la tienda a traer algo fiado? Eso, no sé si a todos les pasó, pero a mí sí. Entonces uno llegaba, pero, me hace un favor y me da una libra de arroz y se la anota a nombre de mi mamá. Entonces yo obvio que tengo que conocer a mi mamá para poder pedir algo en nombre de ella y ella tiene que haber estado de acuerdo con que yo pidiera eso. Entonces, más o menos es el símil a pedir en el nombre de Jesús, que nosotros tenemos la posibilidad de poder pedir en nombre de Jesús todo lo que queramos y como tenemos la confianza, como lo conocemos, entonces Él va a estar totalmente de acuerdo en que se nos sea dado. ¿Listo? Por lo tanto, pues solo quien conoce a Jesús y su voluntad, pues puede pedir en su nombre. Otro aspecto es la intimidad. Mateo 6, 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Este tipo de oración de la que estamos hablando hoy es la de la relación personal con Dios, ¿sí? No es el mismo tipo de oración que hacemos como iglesia, en conjunto, ¿sí? Sino esta es la que es personal, face to face. Entonces, esta se debe hacer en total intimidad, ¿sí? Este tipo de oración se hace a solas para no ser
pretencioso, por llamarlo de otra manera, porque pues la palabra lo dice más fuerte, que es hipócrita. También se hace pues para evitar las distracciones, para estar enfocado solo en Dios, que es el único que nos acompaña en ese momento de intimidad, ¿sí? En la privacidad podemos ser completamente sinceros. Esa es la otra ventaja de hacerlo a solas. Otra característica es, o aspecto es ser humillado. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esa palabra humillación pues es muy fuerte, pero acuérdense que nosotros, los seguidores de Cristo, actuamos, todo es contracorriente, todo es como un mundo al revés, porque nosotros nos sentimos felices con las pruebas, ¿sí? El humillarse no es algo malo, sino al contrario, es realmente un aspecto o una forma de rendirse a los pies del que sabemos es nuestro Señor y el único que realmente nos puede ayudar. Entonces, no veamos eso de la humillación como es realmente doblegar nuestro orgullo, pero para nada es malo, sino es una formación de nuestro carácter. Y es súper importante tanto la humillación como la oración, la búsqueda y el cambio de conducta de nuestra forma de ser son requisitos para que Dios escuche, perdone y pues restaure a su pueblo y pues a nosotros también. La otra es perseverar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Así de sencillo. La oración con Dios debe ser continua e incesante. Y además es importante porque Mateo 26:41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Porque debemos orar en todo momento para fortalecer ese espíritu y resistir a las tentaciones del pecado. Ya, simplemente nada más con eso sabemos que la oración es un mandato de Dios para nosotros precisamente para librarnos de ese pecado. Entonces, creo que lo más importante de la oración, que incluso yo se los decía como al principio que a veces me pasaba, era que algo que nosotros los cristianos siempre tenemos claro, o sea, nosotros todos los que estamos acá, es orar como Jesús nos enseñó y de hecho hacer todo como Jesús nos enseñó. Entonces está el modelo de la oración en Mateo 6:9-13. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Súper conocida, ¿no? Todos conocemos el Padre Nuestro, como se le llama, pero es importante acá dejar súper claro esto, que no lo digo yo, sino realmente es la Biblia la que nos lo explica de esa manera, con todo el contexto de la situación y con todo. Entonces, esta oración es solo una guía, ¿sí? Jesús no dijo, cuando oren, repitan siempre esto. Él dio unas pautas con palabras que obviamente podemos incluir dentro de nuestra oración, es claro, pero añadiendo todo lo que cada frase conlleva y significa para nuestra propia vida. Entonces, cuando oramos no debemos usar repeticiones ni palabras vacías que no impliquen nada, sino al contrario, que cada palabra usada en nuestra oración salga directamente de nuestro corazón, ya sea para pedir, para agradecer o para glorificar. Debe ser súper honesta, debe ser limpia, debe ser sincera y debe ser transparente. No que se nos vaya al hilo y estemos como en la nube, repitiendo y al final pensemos que hayamos cumplido con una oración que a la final ni siquiera llegó a nuestro corazón. Y aquí hay unas pautas muy importantes que empieza a decir en la manera en la que nos explica como las partes de esa oración de acuerdo a. Entonces él nos empieza diciendo que Padre nuestro.
Y es una de las cosas más bonitas que nos enseña esa oración, porque ahí es también cuando nos da como nos otorga el poder de poderlo llamar Padre también. Y otra cosa súper importante que aprendí este fin de semana es que cuando dice nuestro, es que la oración, aunque sea íntima, entre la que estamos teniendo en este momento, ya sea íntima o sea a nivel iglesia, a nivel grupal, siempre es nuestro. O sea, nuestras oraciones deberían iniciar siempre de forma colectiva. Me refiero a orar como de grande a pequeño, ¿sí? Entonces, por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por nuestra ciudad, por nuestro hogar, por nuestro matrimonio, por mi corazón, ¿sí? Entonces, siempre debe ir como de grande a mayor, porque el Padre no es solo mío, sino el Padre es nuestro. Entonces, cuando Él empieza a dar esas asignaciones, Padre nuestro, ¿sí? Empiezan a orar como en plural también siempre. Y sigue diciendo pues que estás en el cielo y que santo es tu nombre. Entonces ahí lo que está diciendo es la importancia de exaltar a Dios. Entonces empieza a buscar esas palabras, esa manera en la que puedas glorificar el nombre de Dios. Todo aprendamos perdón, es que aquí hay una manada de mosquitos que esta noche nos están atacando. Sí. Aprendamos de pronto a buscar esos nombres de Dios, Dios sanador, Dios proveedor, Dios, hay unos nombres específicos en la Biblia. Entonces aquí en santificado sea tu nombre, el ideal es recordar ahí en ese momento todos los nombres y saber que Dios es santo y siempre darle ese título. Darle el poder y la gloria en nuestras vidas. Convenga a tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, la oración no es un listado de las cosas que nosotros queramos, ¿sí? Y volvemos al tema del deseo de nuestro corazón, que nosotros queramos para nosotros con cierto tonito de egoísmo, sino es una oración en la que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y de hecho es la oración que Jesús hizo en el Getsemaní, ¿sí? La oración más importante que hizo Jesús, él con Dios personalmente, fue la oración que hizo en el Getsemaní, y él dijo que si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y la respuesta a esa oración fue un no. O sea, fue sí se va a hacer mi voluntad, pero mi voluntad no es que pase de ti esta copa. Entonces, el mismo Jesús nos enseña a rendirnos totalmente al Padre y a hacer que se haga su voluntad, así sea algo que sea negativo para nosotros, así sea algo difícil para nosotros, pero si lo dice Dios es porque Él sabe por qué es y sabe que en algún momento eso va a ser para nuestro bien y porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, así sea a futuro y no inmediato, aquí en la tierra como en el cielo. Y luego nos muestra las 3 necesidades primordiales de nosotros como seres humanos y como sus hijos. Y la primera que muestra es la provisión. ¿Sí? Aquí dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día. En este momento es cuando ya podemos pedir todo acerca de nuestra provisión. Todo lo que necesitemos, ¿sí? En cuanto a salud, en cuanto a bienestar, en cuanto a, sí, en general todo lo que es provisión. La segunda necesidad primordial de todo ser humano es perdonar y ser perdonados. Porque quien perdona no encuentra obstáculo para pedir perdón. Entonces, Dios sabe, Jesús sabía que para nuestro corazón, para sanarlo, para dejar todas las cargas, es necesario que nosotros perdonemos. Y de esa manera, con un corazón sincero, humillado, porque ahí está parte del tema de la humillación, podemos ir a pedir perdón, ¿sí? Sin necesidad de tener como esa carga de, no, pues qué vergüenza pedirte perdón, aunque para mí esta persona me hizo esto y es que no lo puedo y es que no lo puedo. Entonces, es una necesidad primordial del ser humano perdonar, pero también el pedir perdón, que no se nos olvide que aunque somos santos que pecamos.
¿sí? Y aunque creamos que todo lo hacemos bien, también Luisito nos lo ha enseñado todas estas últimas reuniones en la que nos dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces, hasta eso es. Y tener claridad de eso para pedir perdón, eso nos va a liberar y nos va a sanar también el alma. Y finalmente, la última como necesidad primordial que nos muestran en esta oración es evitar precisamente eso que les acabo de decir a toda costa, el pecado, ¿sí? Porque aquí nos dice que no nos deje caer en la tentación. Jesús fue el único que fue tentado sin pecar, así que él sabía a qué se refería. Y líbranos del maligno, es más acerca de eso, es líbranos del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el pecado nos separa de Dios. ¿Sí? El pecado rompe esa relación con Dios. Entonces, hay algo afortunado cuando hay dos consecuencias graves del pecado. Una es el romper esa relación porque como que ya nos da pena ir a Él, como que ya algo se quiebra. Y la otra es la consecuencia terrenal de lo que se tiene que pagar por esa mala decisión, esa mala actuación, por ese pecado. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios y obtenemos esa misericordia, la relación se restaura inmediatamente, porque Dios es así, de misericordia, y la relación se restaura inmediatamente. Lastimosamente, Él no puede evitar que libres la consecuencia de ese pecado, pero sí va a restaurar la relación contigo. Y como es tan importante para Dios tener relación contigo, entonces por eso aquí te pone como que tú pongas en una prioridad, que es prioridad para ti, evitar el pecado, ¿sí? A toda costa. Eso es una prioridad. Y además evita que estemos ciegos y que nos volvamos tercos, porque a medida que va pasando un pecado o el otro, entonces nos vamos volviendo ciegos y tercos ante todas las... Se empieza a volver como una bola de nieve, ¿sí? Que va creciendo, va creciendo, va creciendo. El ejemplo más puntual y bíblico que tenemos a la mano es David. David cometió un error que era estar en el lugar equivocado. De ahí en adelante fue codiciar a la mujer ajena, y de ahí en adelante, como se hizo ciego y terco, entonces matar al esposo de esa mujer. Y de ahí en adelante se desencadenan una serie de errores que afortunadamente él alza la mano y dice: Dios, perdóname, ten misericordia, porque sí que he pecado, sí que he hecho mal. Entonces, para finalizar, aunque este tema es muchísimo más amplio, pero ya para dejarles como esas pautas y que ustedes puedan a partir de mañana, así como Dios me dio a mí el discernimiento, por ejemplo, para empezar a hacerlo hoy de una forma más fluida, porque les decía que me estaba costando y que creo que por eso él estaba súper insistente, es esto que llamó muchísimo nuestra atención con mi esposo en una de las reuniones que tuvimos, porque no sé si han escuchado hablar algo acerca de la oración de Jabes. Resulta que hicieron hasta un libro de algo que se menciona en la Biblia que solamente está en 2 versículos. Cuando me fui a buscarlo yo a la Biblia, yo lo tenía subrayado y recordé que en ese momento yo lo subrayé porque el contexto de este versículo es que están hablando acerca de descendencia. Esos listados que últimamente hemos leído, en los que vamos leyendo juiciosos en el orden de la Biblia, entonces que viene en varios libros que empiezan a leer el hijo de no sé quién, hijo de sí sé más, descendiente de no sé qué, descendiente de no sé más. Y en un momento que está dando esa lista, como que se mete un frenazo la Biblia y dice, y Jabes, y dice en Primera de Crónicas 4:10, él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. O sea, una oración corta, sencilla, pero con todo el corazón realmente para que Dios, o sea, cómo habrá sido la forma de hacer esa oración y Dios le concedió lo que pidió. Y fue tan importante eso que lo incluyeron dentro de la Biblia en un espacio que estaba hablando de algo totalmente diferente. Y si me permiten,
les voy a leer acá de esa investigación que estaba haciendo acerca de esa oración, como los aspectos fundamentales de esa oración que me pareció súper bonito. Y dice, el israelita sabía a quién estaba dirigiendo su oración. No oró a dioses paganos ni a espíritus del más allá, porque eso era lo que se acostumbraba en esa época en el que él estaba. Dios es uno, es creador del universo, escucha la oración de sus fieles y la contesta. La oración que hizo Jabes fue apasionada y humilde. Reconoció que no merecía la bendición de Dios y rogó que él, en su misericordia, lo bendijera. Jabes, este israelita, pidió abundancia de bienes, porque él ahí dice, por favor, extiende mi territorio. No es malo entonces pedir prosperidad material. Dios quiere suplir todas las necesidades de sus hijos. Sin embargo, la situación económica, cualquiera que ésta sea, no equivale a santidad. Así que, si no, tampoco está mal. La mano de Dios representa el poder de Dios. Jabes está pidiendo fuerza, sabiduría, protección y dirección de Dios. Pero esto también implica el compromiso de parte de Jabes de actuar. Dios fortalece al que no tiene fuerzas, guía a quien camina, protege a quien se halla en algún problema y da sabiduría a quien tiene que tomar una decisión. El poder de Dios asegura la victoria del que actúa. Y dice, el deseo de todo cristiano debe ser estar siempre cerca de Dios y no apartarse de sus caminos. También entender que necesita hacer la voluntad de Dios, administrar las bendiciones recibidas para la gloria de Dios y vivir una vida santa. Finalmente nos dice, Dios es un Dios de amor. Jesús dijo que todo lo que el cristiano pida al Padre en su nombre, Dios lo escuchará. El creyente puede orar con fe, sabiendo que Dios lo escucha y contestará su oración. Entonces, con esta cortita oración como ejemplo y la principal guía que nos dejó Jesús, pues los dejo con mucha tareita y espero que con mucho también algo de confrontación en su corazón. A mí me gusta que Dios haga eso porque siento que en la corrección está su amor. Y espero que de verdad estas herramientas sean de mucha ayuda para su relación personal con Dios, como siempre lo hemos deseado en este grupo. Y ese es todo por hoy. Bueno, tremenda la palabra de hoy. Igual sé que, o sea, Dios me hablaba en el día de hoy y me mostraba, ¿no? Diferentes hombres de Dios, pero las cosas que aparentemente pues Dios los usaba grandemente, los engrandecía, pero ellos tuvieron que pasar el momento de dificultad, el momento de prueba, el momento en el cual literalmente se sentían sin fuerza, se sentían derrotados, se sentían cansados, pero en esos momentos fue cuando Dios los utilizaba ¿para qué? Para engrandecerlos. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros nos sentamos, digamos, sin fuerzas, cansados, son los momentos donde nosotros clamamos a Dios. Son el momento en que nosotros tenemos que buscarlo y nuestros labios y nuestro corazón definitivamente se van a rendir ante Él. Y cuando nosotros hacemos eso, Él coge esas oraciones y transforma, digamos, las personas, transforma las circunstancias, transforma, hace milagros, maravillas en lo que tenga que hacer. Entonces, algo a mí me impactaba y me traía a memoria, por ejemplo, cuando José, imagínate, José, uno dice, chévere la vida de José, que sí, que fue el segundo al mando en Egipto y Dios lo utilizaba en sueños y toda esa cuestión. Pero empezando que José, desde el comienzo, por un sueño, los hermanos querían matarlo. Lo vendieron, estuvo esclavo, estuvo en la cárcel. Pero más sin embargo Dios sí conocía su corazón. Y él estando en la cárcel, el que hacía era oraba
y clamaba a Dios. Y yo me imagino muchas veces él podría pensar, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ahora, el acto en rectitud, él siempre quería hacer las cosas cada día mejor. No era un hombre perfecto, pero al poner sus ojos en Dios, llegaba el momento donde Dios lo fue perfeccionando y por eso le dio un lugar de privilegio. Pongo también la vida de Moisés, donde Moisés era un hombre, entre comillas, se volvió violento, porque pues dice que literalmente le tocó salir huyendo de Egipto. ¿Por qué? Porque mató a un hombre, ahí sí como se dice, por defender a un israelita, ¿cierto? Dios por el desierto y lo pasó por diferentes pruebas y llegó un momento donde dice la palabra que Moisés le fue cambiado su temperamento, le fue cambiada su manera de ser, manera más, digamos, más conforme al corazón de Dios. Y gobernar un pueblo que se le andaba quejando, que a toda hora le decía a Moisés, no, era preferible estar donde estábamos. ¿Sí? En esclavitud ellos preferían eso, pero más sin embargo llegar a esas circunstancias donde Dios lo respaldó con su poder y pudo gobernar todo un pueblo. Y si no hubiera sido muy seguramente primero por Dios, pero que Moisés hubiese pasado esas pruebas, esas dificultades, el pueblo de Dios nunca había ido a la tierra prometida. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados para algo grande, ¿sí? Que estamos pasando pruebas, que estamos pasando dificultades, sí, pero ¿qué es lo que significa eso? Que lo que Dios, llevarnos a más a una grandeza, llevarnos al más allá de todo. Y uno, definitivamente a uno le falta lo que hablamos hace 8 días, es decir, el reino de Dios que venga a nosotros. ¿Por qué? Porque es que nosotros no lo entendemos. El reino, entre comillas, es toda la bendición. Todo bien, o sea, así como dice el pibe, todo bien, todo bien. Pero llegará un momento donde no es así, donde tenemos que hay cosas que Dios nos permite la prueba para que maduremos, para que nosotros podamos enfrentar cada vez las circunstancias de una manera ideal, de la manera que Dios quiere. Mire, nosotros a veces, por eso la palabra dice, no debemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, lo que nosotros pedimos ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que estamos pidiendo. A veces usted puede decir, Señor, dame fe. ¿Sí? ¿Quiere fe? ¿Está seguro lo que está pidiendo? Porque es que la fe viene por las dificultades, la fe viene por las pruebas. Y uno cree que no, eso es así nomás. Pero algo que sí es hermoso, y no quiero con decirles esto es que no tengamos que tener la fe, ni que queramos la fe. Lo que le quiero decir es que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Es mejor que le digan así como dice en un pasaje de la Biblia, es mejor que le digan, venga, siéntese acá, y no que le digan, quítese de ahí porque ese es el puesto de otro. ¿Sí? Es eso. Dejemos que Dios nos haga justicia, dejemos que Dios nos ponga en el lugar que nos tenga que poner, dejemos que Dios nos defienda. Yo hoy todo el día estaba pensando y Dios me ponía en mi corazón que esta noche es una noche donde vamos a orar y pedirle a Dios de que nos defienda, que Él sea el que levante nuestros brazos, que Él sea nuestro respaldo, que Él sea el que, Él es el que ha escuchado nuestro clamor, Él es el que ha escuchado nuestras oraciones. Y algo que nosotros siempre hemos querido en este grupo enseñarles a ustedes es que aquí ustedes no pueden depender de una persona. Ustedes tienen que depender es de Dios, y lo que Dios nos ha enseñado es que los guiemos a ustedes a una manera de cómo pueden buscarlo, de cómo pueden encontrarse con Él, de que esté en el lugar secreto, que es en su habitación. Pero también tenemos que
ser obedientes a lo que Él nos manda, que si toca congregarnos, pues tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos andar como el llanero solitario, ¿no? Dios puso personas, Dios puso su iglesia, ¿para qué? Pues para que enseñarnos, para adoctrinarnos, para que nosotros podamos entender su palabra. Y este grupo es para eso. De pronto hay muchas personas, lo que hoy nos explicaba Pilar, y sería una bonita tarea, es donde busquemos los nombres de Dios. Y usted mira, pero ¿cómo así los nombres? Sí, hay nombres en la Biblia que Dios tiene, pero son nombres que definitivamente tienen un significado. El Dios proveedor, el Dios sanador, ¿sí? Y ahí, entonces, ¿tú a quién acudes? Pues al Dios proveedor cuando estás en dificultades económicas. ¿Tú a quién acudes? Al Dios sanador, aún siendo el mismo. ¿Sí me va a entender? Sino que llega el momento donde Él, ¿por qué se manifiesta o por qué se pone, digamos, entre comillas, esos nombres? No es porque sea un Dios diferente, sino porque Él quiere darse a notar que Él responde específicamente a cada una de nuestras necesidades, ¿sí? Y que está atento su oído para respondernos a esa necesidad. Entonces, pues yo quisiera hacer una oración como para terminar pidiéndole a Dios que Él sea el que escuche nuestro clamor, que Él sea el que escuche esas peticiones que hay en cada uno de nuestros corazones. Por ahí levantaron la manita. Sí, Janet, cuéntanos. Buenas noches a todos. Estoy sorprendida, estoy confrontada con todo lo que están hablando porque quiero dar testimonio de algo que me pasó hace poco. Fue el jueves. Pues siempre como le he dado testimonio a todos, para mí ha sido un año de cambio, de sorpresas, de que me desconozco lo valiente, lo fuerte que soy. ¿Y por qué? Por estar en el camino de Dios, por no buscar el camino fácil, por pasar las tribulaciones con fe. Y el jueves casualmente yo estaba aquí en mi casa, que tuve trabajo en casa, y estaba pasando por una situación un poco compleja, y de hecho estaba a punto de escribir en el grupo de la oración y pedir una ayuda. Pero bueno, yo en medio de todo estaba como tranquila, me dio por bajar el primer piso a poner música, cuando de repente escuché a una persona que estaba orando el Padre Nuestro detrás mío, y era una mujer, y yo decía, yo no la vi, nunca la vi, nunca sentí temor, nunca sentí nada, fue algo muy lindo, una experiencia, y escucharla cuando decía, he tratado de recordar en qué parte iba el Padre Nuestro, pero creo que era, danos el pan de cada día. Para mí fue algo muy maravilloso, y da la casualidad que es la palabra que están hablando hoy sobre la oración, sobre la forma en cómo la debemos de decir, que cada palabra salga de nuestro corazón, porque yo he hecho la experiencia de orar de una manera mecánica a orar de corazón, que es tan lindo cuando abrimos nuestras manos y decimos, Padre Nuestro, está algo tan lindo sentir que es de nosotros, que nosotros somos de Él y que nunca nos está dejando solos. Y para mí fue una experiencia muy linda que yo se la comenté a Angelita Tejada, muy maravillosa. Me quebranté, escuché alabanzas. Aquí en mi casa creo que todos los vecinos a 3 cuadras lo escucharon. Alabanzas divinas que me llegaban al corazón, que yo me llené de mucha esperanza, que me llené de mucha alegría, y que nunca tuve necesidad de pedir esa ayuda que les iba a pedir a ustedes porque Dios me la dio. Dios puso en el corazón de alguien sin yo tener que pedir absolutamente nada, pero como lo he dicho, ha sido un año de cosas muy lindas, y vuelvo y lo digo, yo me he sorprendido, es porque Dios no me deja sola, no me deja sola, y doy el testimonio porque es que andar en el camino correcto es lo mejor. Y ayer en la palabra, por lo menos no lo están en la iglesia, que nosotros estaban hablando de Romanos 5, donde decían los resultados de la justificación, y nos decían que debemos de enaltecernos en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen una paciencia, y la paciencia, ¿cuál es? La constancia, y que la paciencia produce la prueba, que es la prueba del carácter probado, que es nuestra fe volviendo a ser auténtica, y que la prueba produce la esperanza, que es ser paciente, porque vale la pena esperar en el Señor, y nuevas fuerzas tendremos nosotros también.
y que la esperanza nunca nos va a avergonzar, que nuestras debilidades, temores, tribulaciones, Dios nos hace fuertes. Pablo nos enseñaba que gloriarnos en estos momentos porque son pruebas de fe. Y yo la he tenido, Dios me ha sorprendido cada día más con todas las maravillas que hace, pero también sé que el demonio se pone enojado conmigo porque también así como yo recibo cosas buenas, también vienen pruebas muy difíciles también para mí, pero sigo firme porque aquí lo he aprendido, porque el Señor me lo prometió, porque quiero seguir siendo esa mujer de fe, quiero seguir siendo esa buena mamá, esa buena hermana, hija, compañera de trabajo, esa excelente mujer que la persona que entre en mí o quiera buscar en mí encuentre una palabra de consuelo. Y porque pues debemos de estar firmes en la gracia del Señor, que es de perdón, de sanidad, de sustento, de consuelo, de misericordia. Pero estoy maravillada de haber escuchado a una persona orar el Padre Nuestro en mi oído. Es algo sobrenatural, es algo que Dios, como me dice Angelita, Dios te está confirmando y que Él está contigo, que tú no estás sola, que tú puedes seguir adelante sola con todas tus situaciones o con lo que sea, pero me confrontó tanto de saber que Dios me ama, me confrontó tanto de saber que no estoy sola. Eso es algo divino, algo lindo, y ustedes me lo confirman hoy con respecto al tema del Padre Nuestro, que es una oración muy, pero muy, muy linda. Eso quería compartirles de todos. Es así y eso cada uno de nosotros vamos a tener esas experiencias y las tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros necesitamos depender de Dios. No necesitamos depender de nadie más, sino solamente de Dios. Entonces vamos a orar. Padre Señor, te doy gracias Señor en esta noche. Padre Señor, hoy ponemos nuestros corazones delante tuyo, Señor. Tú sabes, Señor, nuestras dificultades. Tú sabes, Señor, nuestras fallas, Señor. Tú conoces todo de nosotros, Señor. Hoy, Papito Dios, te pedimos que nos ayude, Señor, que levante nuestros brazos, que responda, Señor, a nuestras oraciones, Señor. Que tú seas, Señor, haciendo tu voluntad en nosotros, Señor. Jesús, también te pedimos, Papito Dios, Señor, que tú seas renovando nuestras fuerzas, Señor, que tú seas defendiéndonos, Señor. Mira, Señor, cuántos se han levantado, Señor, a calumniarnos, Señor, cuántos se han levantado, Señor, en contra de nosotros, Padre, pero tú eres el que nos defiende, tú eres el que nos conoce, Señor. Hoy nos ponemos, Señor, detrás tuyo, bajo tu manto, Señor Jesús, declarando, Señor Jesús, que tú nos guardas, que tú nos cuidas, Señor, y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, Señor. Hoy lo declaramos así, Señor. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor. Y te damos, Señor, toda la gloria y la honra a ti, Papito Dios, Señor. Háblanos por medio de sueños y de visiones, Padre. Yo te lo pido, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, cada una de nuestras manos, Señor, Padre, para que podamos, Señor, ser testimonio tuyo, Señor, ante la gente que nos rodea, y no para gloriarnos nosotros, sino para que ellos vean, Señor, tu misericordia y tu amor, Señor, hacia nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 No podemos Bueno, dejar Pilar, pregunta técnica, no sé si quieres preguntarle algo a alguien, por favor. Amén. Quería saber si alguien más tenía algún otro testimonio para compartir que haya sucedido en esta semana, en este mes, en estos días. ¿Alguna experiencia? Pues si están muy tímidos. Muy timidositos. Yo quiero contarles, hace como una semana había pedido oración por mi sobrinita. Ella aún se encuentra hospitalizada, pero estaba muy juiciosa orando por ella. Estaba muy juiciosa diciéndole a Dios que le dio un respiro, que respire en sus pulmoncitos. Hoy mi hermana estaba en el hospital y nos dijeron que ya le habían quitado la máscara de oxígeno. Ya está respirando mucho mejor, todavía está delicada, pero pues la buena noticia fue que le quitaron la máscara y a medida de estos días
que vuelva a nuevamente respirar por ella misma, le van a dar salida. Entonces, quería compartirles eso porque todas las oraciones que ustedes hicieron por ella no fueron en vano. Sé que siempre Dios está con nosotras y que siempre, siempre va a estar cuando más lo necesitemos. Entonces, pienso que la oración funciona mucho y me alegra mucho que pueda contar con ustedes porque han sido un apoyo muy grande en todos los momentos difíciles. Muchísimas gracias, quería agradecerles. Qué hermoso, la gloria para Dios, tan bonito, Él siempre respaldando nuestras oraciones, siempre escuchándonos y siempre estando atentos, inclinando su oído hacia nosotros. Y eso, imagínense, ¿qué más podemos pedir de un Dios creador del universo y de la tierra? Entonces, nos alegra mucho escuchar eso, Marisol, nos encanta. Ese es el poder de los testimonios acá, que cuando ustedes ponen la oración, cuando nosotros les decimos cuál es la petición de oración, que aunque pasen los días, las semanas o los meses, llegue el momento en que digan, Dios respondió. Y incluso, y les voy a dar el testimonio de cuando Dios responde no, y cuando es el tiempo, y después el porqué de una situación que pasó en muy corto tiempo que nos enseñó eso. Resulta que, bueno, gloria a Dios, mi esposo ya tiene acá la autorización de el permiso para permanecer y trabajar aquí en España. Entonces, eso nos da la oportunidad de poder tener un carro aquí en España, que aquí no es un lujo, sino es una necesidad, y sobre todo cuando se vive en un pueblo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, armemos presupuesto, miremos, a ver, uno baratico, así sencillito. Entonces mi esposo me dijo, busquemos, el máximo de presupuesto es tanto, que sea del año tanto, que sea no sé qué. Bueno, entonces yo juiciosa me puse a buscar por internet, busqué. Y entre los primeros que encontré, me llamó la atención uno que nos gustó mucho porque era grande, es decir, normalmente en los carros caben 5 personas, ¿no? Pero en ese carro cabían 7 personas, entonces nos llamó la atención porque decíamos, ay, tan chévere, porque si viene gente a visitar, nosotros siempre es con la ilusión, si viene alguien a visitarnos, entonces podemos llevarlos a tal lado, podemos irlos a recoger al aeropuerto, podemos no sé qué, bueno. Y se veía bastante bien. Aquí normalmente los carros no los cuidan mucho, la pintura es terrible, o sea, el trato que le dan es horrible. Entonces conseguir un carro económico conlleva que posiblemente la mayor oferta sea eso. Bueno, entonces encontré otros, y ese fue el primero, se le envió el listado, no sé qué, y pusimos cita para ir a ver algunos listos. Ah, la aromática de mi mamá. Empezamos a ver. Mientras don Leonardo se toma la aromática, yo sigo contando. Entonces, nosotros empezamos a orar. Bueno, de hecho, desde el principio que dijimos, amor, o sea, aprovechemos y miremos a ver. Entonces empezamos a orar, que el coche, entonces Dios, por favor, el que tú quieras, el que tú elijas, no sé qué, le mostramos la lista y empezamos a ir a las citas. Entonces, ese que les digo que nos gustó, todo sí bonito, el precio bien, se andó chévere, no sé qué. Entonces pasaba un tema y era que estaba a días de pasar la tecnomecánica. Entonces nosotros, y el vendedor era, no, eso la pasa seguro. Pues nosotros decíamos, no, eso es un riesgo porque donde no la pase, pues nos toca meterlo al taller tan pronto lo compremos, no, bueno. Entonces seguimos viendo los otros a ver si veíamos cosas mejores y no, o sea, nos pasaba de todo, nos hacían ir a sitios donde es 2 horas de camino, dinero en bus, llegábamos allá y no estaba la persona, o sea, nos dejaba metidas en la cita. Y así, entonces eso se convirtió en algo súper cansado, súper agotador, en tiempo, en ánimo, en dinero, en todo, en caminar, en todo, era súper. Entonces ya mi esposo como que se empezó a desanimar y decía, no, ya, entonces se notó entonces que desde el principio quizás, no sé hasta qué punto fuimos tan honestos de decir realmente lo que tú quieras, pero yo creo que sí, porque Dios respondió a la final. Entonces ya llegó un punto, llevamos como 3 semanas en la búsqueda, y hasta que yo vi un fin de semana, vimos uno que también estaba en otra ciudad, pero para ir a esa ciudad tocaba ir en bus hasta un punto y ahí coger un tren. Entonces dijimos, listo, el horario de bus no sé qué.
mi esposo alcanzó a comprar el tren de ida hasta el sitio, pero cuando fue a comprar el de vuelta, no había cupo, no se podía, entonces tocó cancelar la cita, ver que nos devolvieran la plata, y dijimos, no, pues no se pudo. Y él que hace eso, bueno, una cosa, resulta que después de como a la semanita de haber visto ese primero que les contamos, yo me fui caminando hacia mi trabajo y yo decía, entre esos días de charlas, y yo, ay, Diosito, Espíritu Santo, tú que todas me las soplas, le decía yo. ¿Será que no puede ser así como muy específico de decirme cuál es el coche? Porque sí teníamos como 3 en la mira, pero no sabíamos, nos daba miedo, no sé qué. Entonces yo decía, ¿será que tú me puedes decir cuál es el coche así, de una forma así como específica, un letrero, yo qué sé, una vaina? Pero yo en medio de mi, bueno, o sea, como que no dice, no pierdo nada con decirle qué tal. Yo ya camino a mi trabajo, yo cuido a un señor de la tercera edad. Y el señor tiene Alzheimer, él no es consciente de las cosas que dice. Él es como su mente funciona como la de un niño de 3 años. Entonces, ese día yo llegué y lo ayudé a levantar y me dice, me voy, porque él habla todo el tiempo como si estuviera llorando. Y yo, ¿para dónde te vas? Me voy a ver el coche, que le dicen a los carros coches, ¿no? Y yo, ¿cuál coche? Me voy a ver el Zafira. Y resulta que Zafira era la marca de ese primer coche, la referencia de ese primer coche que habíamos visto. Entonces, me voy a ver el Zafira. Y yo, ¿cuál Zafira? El coche Zafira. Y yo, claro, en algún tiempo él lo tuvo, no sé qué, y yo no lo podía creer. Yo decía, ay, no, o sea, me dio hasta susto. Yo dije, ay, Espíritu Santo. O sea, no sabía si realmente tomarlo como si hubiese sido una respuesta al Espíritu Santo o algo que mi mente atrajo de una manera tan brutal que yo, bueno, y yo creo que no le dije nada esa noche a mi esposo, sino hasta el otro día. Yo, amor, es que mira que me pasó esto. Yo le dije esto al Espíritu Santo y Joaquín dijo esto, y mi esposo quedó más sorprendido y dijo, ¿será ese? Y ya pensando que era ese, resulta que llamamos al señor y le dijimos, listo, sí, hagamos negocio por ese, pero pase usted la tecnomecánica. Ese coche era el de la tecnomecánica, pero pásela usted, y si la pasa de una, hacemos negocio. Y ya teníamos listo para ir, el dinero, todo. Resulta que la pasa, o sea, fue a la tecnomecánica y no la pasó. El coche tenía algo, tenía esto, entonces no la pasó. Llamó y le dice a mi esposo, ¿estás todavía interesado? Y pues nosotros dijimos, no, porque así como puede ser una cosita de nada, también podía ser algo, él nos dijo más o menos qué era, pero también podía ser algo costoso. Entonces ahí desanimados seguimos con la búsqueda y Gabriel decía, ay, ¿será que Joaquinito se equivocó? Y yo, bueno, y seguimos con la búsqueda y ahí ya llegamos al punto que les digo de la cita esa que se cayó, y era así súper, estábamos muy interesados por ese coche, tanto así pues que nos íbamos a ir hasta allá y todo. Cuando, bueno, se cayó la cita y recibe mi esposo al otro día a primera hora. Después de pedirle, hay muchos que no me ven en la cámara, los que están en el celular. Después de decirle a Dios que ya estaba cansado, que ya de verdad tenía mucho agotamiento, no solo físico de tanto andar, sino más emocional y espiritual, y yo mental. Yo decía, Dios, ya estoy cansado, esto es agotador, esto es desgastante, es hasta aburridor, y ya no quiero tomar la decisión yo. Le dije, te lo entrego a ti, por favor, encárgate tú, porque ya no puedo más. O sea, ya lo que teníamos que hacer lo hicimos, que fue buscar, ir, o sea, la acción la hicimos, pero ya en ese momento dijimos, ay, no, ya tú tomas la decisión. Y mi oración fue, de verdad, dime tú cuál debo comprar. Ya no quiero escoger yo. Y al otro día de esa oración, fue al otro día, me volvió a escribir el de la Zafira. El de la Zafira. Y me dijo, hola amigo, ¿todavía estás interesado? Y yo, sí, pero pues, tú sabes. Me dijo, no, es que ya pasó la tecno. Y yo, vale. Y le hice esto, le hizo 2 cositas. Y yo, ¿será? Ahí llamé a Pili y le dije, mi amor, mira que me llamo, se llama Marco el vendedor. Me llamó Marco y me dijo que ya pasó la tecno. Y pues que adicional le cargó algo que era muy esencial para Pili, pues aquí cuando pega el verano es incesantemente el calor, era el aire acondicionado. Y Marco le cargó el aire acondicionado, se lo recargó.
y me dijo, no, mira, es que recargué el aire acondicionado, ya pasó la técnico mecánica y yo, ¿vale? Y la llamé a ella y le dije, Y se lo dejaba prácticamente al mismo sí, precio. le O sea, subió a la- creo que 50 euros a la- pues por la carga y bueno, cosas. a la final que resultó pues que el arreglo efectivamente no era tan costoso, pero siempre obviamente conllevaba algo que él, según él en su terquedad, pues no estaba dispuesta a arreglar. O sea, en el momento en que dijo no pasó, ¿te interesa así? O sea, como que cógelo y tú mira a ver si lo arreglas, pues obviamente nosotros le dijimos que no, pero algo en él quedó que él fue, lo arregló, le puso, le no sé qué, y prácticamente lo dejó por el mismo precio. Eso fue el sábado en la mañana. Y el lunes en la mañana ya nos dimos cita con él, fuimos, hicimos los papeles y en menos de 1 o 2 horas ya teníamos nuevamente el coche acá. Entonces fue efectivamente esa oración de primero, como que, ay, queremos ese, y como que no, porque no es el tiempo, porque no está bien, porque yo lo quiero mejorar para ti. Y ahí, aunque seguimos con la búsqueda y con todo el tema, y pues bueno, y a la final el Espíritu Santo tuvo la razón a través de Joaquín. Entonces, muy lindo la experiencia, porque supe que me escuchaba, supe que de alguna forma, aunque fuera en broma, pues sí, realmente cumplió eso y pues estamos muy contentos porque ahora tenemos cochecito y como es para 7 personas, el que quiera venir, pues bienvenido. ¿Ahí dónde? Ay, ¿dónde? Y pues bueno, esa es la historia, nuestra historia reciente y nuestro testimonio. Con eso los dejamos para que descansen, para que sepan que Dios responde en el tiempo correcto y Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Acuérdate que dentro de 8 días la cena. Es Santa No, Cena. dentro de 9 días. ¿Dentro de 8 días es festivo? Ah, no, dentro de 8 días no es festivo. No. El próximo lunes La es el Santa primer Cena. lunes del mes, entonces vamos a tener la Santa Cena lista. Gracias, Angelita. Gracias, Angelita. Y gracias a